Y la palabra que quería hablar hoy, entrelazándola con el de ayer, hablando de, lo tengo por acá, en aquel verso que aislé ayer, precisamente para darle un ejemplo a usted de lo que es aislar versos en 1 Corintios 12, verso 28, donde primeramente Dios puso en la iglesia apóstoles y profetas. ¿Qué desastre han hecho de esas dos palabras? Todos quieren ser apóstoles, todos quieren ser profetas, pero simplemente para sacar lo que hay en su corazón. Yo quiero ser el primero. Y la Biblia no se refería ni a una sola persona, ni a una denominación en especial, ni a una iglesia en especial. Él se refiere al reino de Dios, que es lo principal en todo esto, el reino de Dios. Y estos apóstoles, ayer estuve explicando que sí están actualizadísimos en la palabra de Dios. Son Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Judas. Esos son esos apóstoles que sus nombres están sumados a los otros que suman 12 apóstoles como Tomás y como cualquiera de ellos que fue nombrado en el libro de Mateo capítulo 10. Sus nombres están escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén, del cielo nuevo y tierra nueva. Hay 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios, están allí inscritos sus nombres. Eso tiene que cerrar y terminar de darle entendimiento que hasta allí llegaron. Sí están actualizados en la palabra de Dios. Igualmente los profetas. Y eso es lo que quería hablar hoy de estos profetas, porque allí está, hay un ministerio. Entre los 5 que aparecen en Efesios 4 está también el profeta, pero hay que entender cuál profeta. O está hablando del roé en hebreo, que es el vidente que aparece en el libro de Jueces, que aparece en todo el libro de Samuel, y que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes de los reyes de Israel y en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Aparece un profeta llamado roé en hebreo, y ese es el vidente, ¿no? Y ese profeta es importante reconocer que también forma parte del fundamento de la iglesia de Cristo, que aparece en Efesios Efesios capítulo 2, del 19 en adelante. Estos apóstoles y profetas son los apóstoles del Cordero que escribieron el Nuevo Testamento y los profetas del judaísmo que escribieron el Antiguo Testamento. Y es en esos escritos, solamente es en esos escritos donde la iglesia se fundamenta, hace bases perfectas en su propio corazón, en lo cual ya ellas tienen que empezar a caminar. Estos profetas empezaron en el desierto con Moisés. Les leo cómo empiezan estos profetas del judaísmo, los roé, los videntes. Dijo el Señor, le dice a Moisés, después que Moisés le habla de lo que le mandó a decir el pueblo, que estaban asustados con esos rayos y centellas que caían con voz de trueno de Dios delante de todo el pueblo, que ellos no querían conversar con Dios, que mandaran a Moisés, anda tú Moisés y entiéndete con Dios, porque mira, no, terrible el trueno, ¿no? Dice el Señor en el verso 17 de Deuteronomio 18, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, el mensaje que le mandó Israel a Dios a través de Moisés, y le agrega el verso 18, Deuteronomio 18. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos. Mire, aquí está hablando Dios que les iba a mandar a una tierra donde estaba el amorreo, el jebuseo y todas las naciones que practicaban adivinación y agorerismo, consultaban a brujos y hechiceros para conocer del mundo espiritual. Y esas naciones que estaban ahí en la tierra que Dios le prometió a Abraham, que estaba en las manos de Josué libertarla, el Señor les está advirtiendo, van a entrar a un lugar donde la gente consulta divinos y agoreros. Vosotros no debéis hacer eso, porque eso para mí es abominación. Entonces Dios le está diciendo, ustedes van a consultarme a mí, y es por ello que yo les voy a levantar. Ya no son hechiceros, ya no son adivinos ni agoreros como las otras naciones a las cuales ustedes van a entrar, sino les voy a enviar roé, profetas, videntes. Dice específicamente Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y le está hablando a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, el profeta que mandó Dios,
en mi nombre, yo le pediré cuenta. Después dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, le dice, voy a poner personas, roé, en medio de ustedes que van a consultarme y yo voy a enviar. Pero le está advirtiendo, van a haber personas que van a hablar en su propio nombre o en nombre de otros dioses, haciéndole saber a los que oyen que van de parte de mí, van de parte de mí, del Señor, de Jehová. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado al pueblo? Le está diciendo Dios, mire, Dios es tan perfecto, Dios hizo todo para que no quede confusión. Si todavía el pueblo tiene la duda, después Dios le dice, si el profeta hablara en nombre mío y no se cumpliese lo que dijera, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tenga temor de él. O sea, es simple que hable. Estoy hablando del judaísmo. Ellos hablaban y si no se cumplía lo que hablaban, no era profeta. Simple. Eso es una matemática, 2 más 2, 4. Si se cumple lo que el profeta habló en mi nombre, habló de parte mía, se va a cumplir. 2 más 2, 4. No entiendo por qué tanto misticismo en todo esto y enigmatismo en todo esto. Entonces la palabra que usó ahí, que se usa ahí en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es roé. ¿Por qué estoy haciendo esta marca desde ahorita? Porque son profetas del judaísmo, tales como Daniel, Jeremías, Ezequiel. Y después nombra a 12 profetas que siguen, tales como Habacuc, Jonás, Joel, Sofonías, Malaquías, Zacarías. Todos estos fueron inspirados por Dios para escribir. Es más, hay otros que ni siquiera escribieron, que fueron enviados por él y aparecen en la palabra como Eliseo, Elías, Natán. Ahí mandó siempre videntes, siempre mandó profetas en su nombre, para que hablasen en su nombre. Y también, según el libro de Jeremías 22, aparecieron muchos en sus propios nombres, diciendo cosas que el pueblo quería escuchar, le agradaba a sus oídos y se lo atribuían a Dios. Así sucedió. Eso fue desde Moisés en el desierto, por toda la historia del judaísmo hasta Malaquías envió Dios estos videntes, estos profetas, los envió. Hay un silencio de parte de Dios entre Malaquías y un último profeta llamado Juan, el que bautizaba en el desierto con el espíritu de Elías. Y de este habló el Señor Jesucristo en Mateo 11. Cuando le mencionaron de este Juan, él dijo, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Dice Mateo 11, capítulo 11, verso 9. Sí os digo, y más que profeta, a un profeta sí os digo, y más que profeta, y confirma a Jesús que Juan era un profeta en el judaísmo. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, hablándole a Israel, el cual preparará tu camino delante de mí. Muy bien, delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño es en el reino de los cielos, mayores que él. Fíjate lo que ya Jesús no había muerto todavía, por eso es que la Biblia hay que leerla en tiempos y cronología, siguiendo los tiempos y las cronologías. Cuando Jesús habló eso, le estaba hablando a Israel y no había ido a la cruz. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, escuchen bien aquí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cerrado el profeta del judaísmo. Se cerró el profeta del judaísmo con todos sus poderes, cerrado del judaísmo con todos sus poderes. Porque dice el Señor que hasta Juan, los profetas incluso le suman, y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Mire, nosotros conseguimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, hablándole el escritor de Hebreos
un judío que estaba en Italia, según Hebreos en el capítulo 13, en el último capítulo, no recuerdo cuál es el número, una carta a los hebreos, a los judíos, y le hace una tremenda historia, un recuento de todo lo que es su historia, lo que es la cultura y lo que es la ley en todo el libro de Hebreo a los hebreos. Y antes de empezarle a escribir, antes de empezarle a dar todo ese extraordinario mensaje que le da la carta a los hebreos, empieza así, mire. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, hablándole al judaísmo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oye, palabras como esta cierran el canon del profeta del judaísmo, ya hablado por el Hijo. Es por eso que en Efesios 4 dice que constituye apóstoles y profetas, que en 1 Corintios 12, 28, primeramente apóstoles y profetas, y que yo ayer dije y hoy vuelvo a decir que sí, estos profetas fueron inspirados por Dios en el judaísmo y estos apóstoles inspirados por Dios al principio de la iglesia para dejar bien asentada esto que está diciendo el libro de Hebreo. Hoy ya habla por el Hijo, por Jesucristo. Jesucristo es el verbo que al principio estaba con Dios y era Dios. Llegó, se hizo hombre y después ascendió a los cielos y envía al Espíritu Santo, quien sigue inspirando palabras extraordinarias en el Nuevo Testamento, y todo el compendio de la Biblia es los profetas y los apóstoles. Y es en ese y solamente ahí donde la iglesia de Jesucristo, que empezando por una fe como Jesucristo como su Señor, la piedra angular, en esa fe nosotros debemos ser fundamentados en estos profetas del judaísmo y en estos apóstoles del cristianismo. Todos judíos, todos eran judíos. El profeta dirá a usted, entonces el profeta también desapareció. No como los apóstoles que todavía siguen actualizados en el Nuevo Testamento. Le voy a decir por qué. Porque el Señor Jesucristo, Él enmarca ese hablar en el Hijo. Mira, dice que yo soy el día de reposo. No hay nadie mayor en este lugar que yo cuando hablaba del templo. La ley y los profetas se cumplieron en Él. Y Él cierra todo en Juan diciendo, en Juan capítulo 5 diciendo en el verso 29, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús empieza a unificar todo, la ley, el templo, el sacerdocio, la profecía, los salmos, todo en Cristo Jesús se hacen uno, ¿no? Incluso él dice, en una recomendación que nos hace en cierto momento a la iglesia, dice, ahora que soy yo todo, ¿sí? ¿Lo vieron? Sí, ajá, ok. ¿Y quién soy yo? Amor, ámense unos a otros. Amén, amén, amén. Amén a mi papá sobre todas las cosas, con toda su mente, su corazón y con toda su alma. Y después ámense ustedes entre vosotros. Jesús, que es amor, empieza a desglosar a la iglesia amor. En todo eso se basa el cristianismo. Sigue usted, hermano, sin responder. ¿Los profetas se desaparecieron? No desaparecieron. Los del judaísmo quedaron en el Antiguo Testamento. Pero usted aparece en Hechos 13. Fíjese que esto es importante aquí lo que voy a decir, que todavía la iglesia no lo está predicando. Mire aquí. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia, ya está hablando de la iglesia, no del judaísmo, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Ah, viste que sí tiene profetas la iglesia de Jesucristo. El asunto es, ¿cuál era la función? Porque en el judaísmo estaban los roé videntes con una función extraordinaria. Tiene que leerla. ¿Cómo lo va a leer? Bueno, conozca cada uno de los profetas que le mencioné, conozca a Ezequiel, conozca a Jeremías, conozca a Isaías, conozca a Daniel, conozca a Sofonías, conozca a Ageo, conozca a Jonás, conozca a Joel y conozca a Malaquías y conozca a Zacarías. Ahí lo va a ver cómo Dios trataba con ellos. En el
cristianismo o en la iglesia hay también este ministerio profetas, pero con otras funciones. ¿Dónde está marcada? En la misma palabra de Dios. Te marca cuáles son estos objetivos y estas funciones en el profeta de la iglesia. Porque había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí nombra a Bernabé, a Simón, a Ligia, a Zulio, a Sirene, a Manaén, a Manaén y a Saulo. Ahora fíjense ustedes, vamos a seguir aquí con el cristianismo ahora, con la iglesia de Jesucristo, este ministerio que es importante y uno de los más peligrosos, porque si el profeta no tiene claro la palabra de Dios y cree que es un vidente o un roé, como en el judaísmo, lo que viene es un desastre. Pero si el profeta está bien entendido en su profesión, en el llamado que Dios le está haciendo al profeta de la iglesia de Jesucristo, mire, wow, eso va a ser poder, poder y más poder, con la sabiduría de que Dios da a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y una persona, cuando tiene esa sabiduría o ese entendimiento, ese conocimiento, y ora, hay que temerle. Pero si ora, no si va a Google y repite lo que escucha en Google o repite lo que escucha en Filadelfia. Yo le recomiendo, vaya a la Biblia y después ore más, y después que ore más, vuelva a orar, y después que vuelva a orar, ore sin cesar hasta cansarse. Es la única forma que usted puede conectarse con Dios. Pero lea la Biblia, porque ¿para qué va a orar si no entiende la sabiduría de la palabra? ¿Y para qué va a leer la Biblia si no ora? Tiene que ser las dos entrelazadas, si no, no funciona. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, mire, hablando más de los profetas de la iglesia, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Estoy hablando del libro de los Hechos. Ya Jesucristo había dicho que en Juan, hasta Juan, y está la ley y los profetas hasta Juan fueron. Fíjense, no hay contradicción en la Biblia. Ahora hay otros profetas en el libro de los Hechos que profetizaban. Dice que estos ascendieron de Jerusalén a Antioquía, de Siria, ¿no? Buscando Damasco. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo. Mira, la Biblia me dio hasta un nombre. Uno se llamaba Ágabo. ¿Quiere escuchar más? En el libro de Hechos 21. Al otro día, saliendo Pablo, cuando Pablo ya iba a Jerusalén a pagar votos, ¿verdad? Que fue arrestado, él pasa por Cesarea y dice que entrando en casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos, no Felipe el apóstol, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él en Cesarea, en la casa de Felipe. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mire, más claridad todavía. Ministros, mujeres, escuche, y profetizas. Vio que la Biblia no falla. La Biblia no falla. Ojo, de la iglesia, como decía Hechos 13:1. Y en la iglesia, en aquellos días había profetas. Esto lo estoy diciendo también porque esta mañana me confundieron con una denominación llamada calvinista, ¿no? Y yo no tengo nada que ver ni con calvinistas, ni con calvos, ni con bautistas, ni con pentecostales, con nada de denominaciones. Y porque los calvinistas y bautistas niegan este ministerio, y yo lo estoy afirmando porque la Biblia dice que hay profetas en la iglesia de Jesucristo. Ellos lo niegan y yo aquí no lo estoy negando. ¿Vio? Entonces no se confunda. Lea la Biblia, lea mucho la Biblia y deliberemos. Pero no porque usted cree. El razonamiento, las culturas, las tradiciones quedan por el conocimiento de Dios o la palabra de Dios, quedan aplastados. La Biblia no se adhiere o no se trata de apegar a religiones, ni a tradiciones, ni a razonamientos. No, la Biblia es la Biblia, inspirada por Dios a profetas judíos y a apóstoles, para que sea la palabra de Dios. Y ella
Todo tiene que adherirse a ella. Ellos no se tienen que adherir a nada ni a nadie. Entonces dice que aquí mismo se quedaron en la casa del evangelista Felipe, que tenía 4 hijas profetizas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Mira, el mismo Ágabo que aparece en Hechos 13. Es el mismo. Y ahí hace una profecía con el cinturón de Pablo y le profetiza que va a ser arrestado en Jerusalén. Fíjese el profeta del cristianismo. Pablo igualito se fue a Jerusalén. Es por eso que el mismo Pablo, en el libro de 1 Corintios 14, también aparece en el Nuevo Testamento. Él dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. A estos profetas del cristianismo sí tienen la posibilidad, el que oye, de juzgarlo. Por eso es que Pablo escuchó allá en Cesarea a Ágabo, que a pesar de que le dijo que el que fuera a Jerusalén iba a ser arrestado, y le hizo un oráculo con una especie de cinturón. Así como yo estoy amarrando los cintos del pie del dueño de este cinturón, van a arrestar al que vaya a Jerusalén. Y se refería a Pablo, y Pablo juzgó la palabra de ese profeta. ¿Y tú sabes dónde fue Pablo? ¿Se fue para España huyéndole a Jerusalén? No, se fue a Jerusalén. Por eso es que él acá en 1 Corintios 14 dice, los demás juzguen. El profeta del judaísmo no se le daba la oportunidad de ser juzgado. No, se le obedecía. En cambio, el cristianismo está hablando la oportunidad en 1 Corintios 14 que juzgue. ¿Por qué? Bueno, tiene sus razones. Tiene sus razones el Señor. Fíjese como dice el siguiente verso. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, que calle el primero y hable el segundo. ¿Revelado de qué? Uy, Dios le sopló una revelación. No, siempre he dicho que la palabra revelación la usó Pablo diciendo, orando Efesios, a Dios por los Efesios, para que recibieran el espíritu de sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Dios. O sea, este profeta del cristianismo debe de anunciar, predicar y repetir lo que los profetas del judaísmo y lo que los apóstoles ya escribieron. O sea, repita la Biblia, y si se les es revelada es porque se les reveló el secreto oculto en la sabiduría de Dios en la Biblia. No hay más nada que inventar, porque el día que revele de su corazón van a aparecer sectas raras como la de los testigos de Jehová, como los mormones, como esta y como aquella. Sectas, porque esos empezaron con personas que oyeron revelación extraña, entre paréntesis, de Dios, y no lo pesaron con la palabra de Dios. Por eso es que yo les digo acá hoy, juzgue con la palabra de Dios en su mano, juzgue con la palabra de Dios en su corazón. Voy más lejos, juzgue con la palabra de Dios en su vida. En su vida, cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón y en su vida, cualquier persona que le venga con cualquier loquetera, usted tiene la posibilidad de juzgar y decir, calle. O amén. Cualquiera de las dos cosas puede decirlo. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Da la oportunidad de que estos profetas hablen y sus revelaciones sean enteradas para edificación de la iglesia en la congregación, porque estoy en 1 Corintios 14, y en 1 Corintios 14, más arriba dice en el verso 26, cuando ustedes se reúnan, hagan de esta forma, y está dando instrucciones en una congregación, de una forma ordenada. Y los espíritus de los profetas que estén sujetos a los profetas, así que deje el desorden, ¿oyó? Deje el desorden. Siga la palabra enseña, la palabra guía, la palabra lo va a ayudar. En Hechos 15 nosotros vemos acá, tenemos una señal muy clara de qué hacían estos profetas en la iglesia, como hoy deberían hacerlo en la iglesia. Mire que yo siempre, en Hechos 15 hay mucho que enseñar. Yo agarro 1 Corintios 14 porque el libro de Hechos no nos adoctrina, sino nos guía, ¿no? Y la doctrina sí la conseguimos en las epístolas del apóstol Pablo. Por eso es que si conseguimos en 1 Corintios 14 lo que yo acabo de leer, es enseñanza de parte de los apóstoles. Enseñanza que recibieron por inspiración del mismo Señor Jesucristo. Entonces sí tengo que tomarlo como enseñanza, como lo creo. Tengo la fe de que así dice.
Sin embargo, el libro de Hechos es una referencia extraordinaria para la iglesia, así como todo el caminar del judaísmo en el Antiguo Testamento. Toda la historia, pues, toda la cultura, toda la geopolítica mundial que vivió Israel desde el tiempo que estaba en el desierto, que fue rescatado de la esclavitud del desierto a Faraón allá en el Egipto, hasta el día que vino Jesús. Todo eso es referencia para un cristiano. Todo eso es referencia para el cristianismo. Igual que el libro de los Hechos es referencia para el cristianismo. En el libro de los Hechos yo siempre uso referencia a Hechos 15, el problemita de los falsos cristianos que mandaron a circuncidar y a seguir la ley en Capadocia. Dice la Biblia que ellos escriben en Jerusalén, después de las denuncias y todo eso, y la deliberación de Pedro, Pablo habla, Bernabé y todo eso, deciden mandarle una carta. Y dice así, esa carta, mire quién la manda. En las manos de quien lo manda Jacobo a toda la región de Capadocia. Así que enviamos a Judas y a Silas. Ponga atención a estos dos nombres, estos dos ministros, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, mandando lo mismo que está escrito en la carta. La carta aquella que decía que se apartaran de las fornicaciones, de los ídolos, ¿no? Y que siguieran en la fe, siguieran el camino de la fe en Jesucristo para salvación de sus almas. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando Jacobo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicaciones, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y mire cómo dice el verso 30, estoy en Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Quiénes fueron enviados? Junto con Pablo y Bernabé, que se devolvieron a Antioquía. Vamos al verso siguiente. Estos que fueron enviados, habiendo leído la cual, o sea, la carta, se regocijaron por la consolación. Estas personas que leyeron la carta de los apóstoles o la Biblia que tenían en ese momento, porque recuerde que en el momento de Hechos 15 no existía el Nuevo Testamento, eran apóstoles que recibían sus mensajes de parte del Espíritu Santo y lo hablaban a la iglesia, y ellos lo escriben, y hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Pero en esa oportunidad, yo creo que el único Nuevo Testamento que había era esa carta. Sí, el único Nuevo Testamento que existía era la carta que escribió Jacobo en consideración con el grupo de hermanos, con los apóstoles de Jerusalén, el concilio de Jerusalén y el Espíritu Santo. Lo único que había como Nuevo Testamento era esa carta. Estas personas que fueron enviadas junto con Pablo y Bernabé a consolar a los hermanos que se habían circuncidado y que estaban empezando a seguir la ley por consejo de un razonamiento de unos falsos apóstoles, fueron leídos la carta. O sea que estas dos personas lo que hicieron fue leer el Nuevo Testamento de la época, esa carta. Ahora, ¿quiénes son estas dos personas? Ve el verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Qué les parece? Judas y Silas, como ellos también eran profetas de la iglesia de Jesucristo, del cristianismo. Ahí está muy claro la función del profeta de la iglesia de Jesucristo. Por eso es que el profeta, si usted es profeta, yo le digo hoy, lea la carta, lea la carta. Lea la carta que escribió el apóstol Jacobo y todos los apóstoles de Jerusalén y repítala para que consuele. ¿Qué le parece? Facilito, pues salió ahí está la función del profeta de la iglesia, para consolación. ¿Por qué lo sé? Dice que ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. O sea, me imagino que ellos leyeron el verso
y después siguieron predicando. Y esa era la forma que estos profetas, Silas y Judas, consolaron a la región de Capadocia, después de que habían recibido y caminado en una falsa herejía o en una falsa doctrina, que unos falsos apóstoles, porque yo siempre he dicho, donde hay un falso apóstol, hay un desastre. Tiene Dios que mover a su iglesia, a profetas de la iglesia, a evangelistas, pastores y maestros de la iglesia, con la Biblia en la mano, para poder despejar el desastre que dejaron los herejes, como en el libro de Hechos 15. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece tan extraordinario que Dios ha organizado su iglesia? Sí hay profetas en el cristianismo que tienen la palabra de Dios en la mano, en el corazón y en la mente y consuelan a los hermanos para edificación y para perfección de la iglesia. Vuelvo y repito, que lean la carta. Si no leen la carta, están hablando como los profetas del judaísmo por su cuenta. Si leen la carta, esta carta es la Biblia. La Biblia. La Biblia. Si hay un profeta, y eso le puedo sumar más ministerio, el evangelista, el pastor y el maestro, sumados a este ministerio de profetas de la iglesia de Jesucristo, que aparece en 1 Corintios 14. Si estos 4 ministros, siervos, servidores o sirvientes del reino de Dios, auxiliares del Espíritu Santo, no usan la máxima autoridad en este reino, o sea, la Biblia, están hablando de su propio corazón y lo que les espera es muerte. Lo que les espera es muerte. Y no estoy dando profecía, estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Lo que les espera es muerte porque Dios no ha hablado a través de ellos. Lea la Biblia para que más nunca nadie le pueda engañar. Primera de Juan 4. Escuche bien aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Capítulo 4, verso 1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios, y ahí da el espíritu del anticristo y el espíritu de error. Entonces no se lo voy a leer porque me tengo que despedir, pero si le digo, lea 1 Corintios 14 toda, lea Hechos 15, pero como leí desde el 13, lea Hechos 13, Hechos 14, Hechos 15, toda. Lea Mateo 7, todo. Lea Deuteronomio 18, todo. Lea Mateo 10, todo. Para que usted disipe lo que acaba de escuchar de este predicador. Y si está malo, conforme a lo que usted está leyendo y juzgando, bueno, sea Dios sobre mí. Pero si está ciertísimamente como está en la Biblia, lo que hablé, pues sea de edificación para su vida en Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos. Filadelfia 106.9 FM, Ondas de Libertad, lo que acaban de escuchar. Por acá por Facebook y YouTube van a salir también al aire en las redes. Y por TikTok, muchas gracias por estar allí. Goya, María Graciela, no leo desde acá, Aida, Jenny, Yamile 24, bueno, Dios les bendiga a todos. Yané, muy bien, Dios les bendiga a todos. Denle me gusta y suscríbase allí a ese canal de TikTok. Y por Filadelfia, gracias por oírme. Dios les bendiga.